Series de Fourier, por Oscar Daniel Sánchez Espino. Definición. Una serie de Fourier es una serie infinita que converge puntualmente a una función periódica y continúa a trozos. Las series de Fourier constituyen la herramienta matemática básica del análisis de Fourier, empleado para analizar funciones periódicas a través de la decomposición de dicha función. Es una suma infinita de funciones sinusoidales mucho más simples. Introducción a la serie de Fourier. Es aquella que se puede escribir en términos de senos y cosenos. Una función periódica se puede definir como f en función de t es igual a f por t minúscula más t mayúscula. Para todo valor de t minúscula, la constante t mayúscula que satisface la relación se le llama periodo de la función. F en función de t es igual a f por t mayúscula más n por t mayúscula, en donde n es igual a cualquier número. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto de las series de Fourier? En el año 1800, el matemático francés Joseph Fourier publicó algunos resultados interesantes que surgieron a partir de que estaba estudiando una ecuación diferencial muy conocida, que es la ecuación del calor, que es la que tenemos aquí en la parte inferior derecha. Entre las áreas de aplicación de las series de Fourier está el análisis vibratorio acústico, la óptica, el procesamiento de imágenes y señales y un montón de aplicaciones. Y es que este célebre matemático demostró que se puede representar una función periódica como una suma de funciones trigonométricas en términos de las funciones senos y cosenos, pero esta función tiene que cumplir algunas otras características y aquí se las presento, que son las de la esquina superior izquierda. Tienen que ser continuos a trozos, tiene que ser una función periódica y tiene que ser acotada. En esta ocasión les vamos a explicar las tres. Una función continua tiene que ser continua en todo su dominio, no necesariamente en todos los números reales. Eso es muy importante. Ahora, para una función periódica, que es de la forma f de x más t igual a f de x, o si hace que la función en un x más te tiene que ser igual a una función evaluada en x. Sin esa t se le conoce como periodo de la función. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien. Vamos a ver aquí un ejemplo. En este caso, yo tengo aquí una función definida por partes, igual a menos t en el intervalo de menos 2 a 0 y en el intervalo de 0 a 2. Entonces, aquí esta función podemos decir que este grande su periodo está esta parte, todo eso, de menos 2 hasta 2 positivo. Entonces podemos decir que su periodo de t es de 4. ¿Y qué quiere decir eso? Que la función de valor en cualquier punto x, si le sumamos un t integrando el periodo, pues nos va a dar la misma función. Así entonces, eso es lo que quiere decir el periodo. Ahora, la inversa del periodo es la frecuencia, donde la frecuencia, bueno, podemos decir que también, bueno, tenemos un ejemplo aquí, miren, disculpen. Si tenemos, por ejemplo, una función de seno de f por 2pi x, esa función pues ya vemos que su frecuencia f aquí depende de qué tan grande sea su periodo. Pues si multiplicamos por escalares enteros a esta parte vamos a tener el 1 sobre f. A 1 sobre t. Bueno, entonces si queremos calcular también la inversa de la frecuencia, entonces esa frecuencia es igual a 1 sobre t. Si multiplicamos, por ejemplo, la frecuencia por un 2, vamos a tener un múltiplo de esa frecuencia.
Bueno, aquí tenemos la gráfica fundamental del seno y una gráfica sobrepuesta a f de x, que puede ser cualquier otra función periódica. Entonces, aquí si la sobreponemos, vamos a ver que tiene la misma frecuencia y el mismo periodo. Entonces, si hacemos una suma de estas trigonométricas que les expliqué al principio, si incrementamos el número de senos y número de cosenos a esa suma, vamos a aproximarnos más y cada vez más a esa gráfica. Como vemos aquí, la gráfica se aproxima más aquí. Miren cómo se está aproximando cada vez más a esa suma. Esa suma va a converger a la función. Entonces, pues aquí se las presento. Estas son las series de Fourier. Estos 0 y AN y BN se les conoce como coeficientes de Fourier. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Hasta la próxima.